La mente humana es un misterio fascinante. A lo largo de la historia, se han descubierto numerosos hechos psicológicos secretos sobre las personas que nos han dejado perplejos. En este texto, exploraremos algunos de estos hechos desde la perspectiva de la filosofía estoica y budista. Uno de los hechos más sorprendentes es la capacidad de las personas para adaptarse a situaciones difíciles. Tanto la filosofía estoica como la budista enfatizan la importancia de aceptar las circunstancias tal como son y encontrar la paz interior a pesar de los desafíos. Ambas filosofías nos enseñan que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud y perspectiva interna. Otro hecho psicológico interesante es la capacidad de las personas para encontrar significado y propósito en la vida. La filosofía estoica nos enseña a encontrar nuestro propósito en el servicio a los demás y en vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Por otro lado, la filosofía budista nos invita a encontrar el significado en el presente a través de la atención plena y la conexión con el momento presente. La mente humana también tiene la capacidad de generar pensamientos y emociones negativas. La filosofía estoica y budista nos enseñan a reconocer y aceptar estas emociones, pero también a no aferrarnos a ellas. Nos enseñan a cultivar la serenidad y la calma interior, incluso en medio de la adversidad. Un hecho psicológico sorprendente es la capacidad de las personas para cambiar y crecer a lo largo de la vida. Tanto la filosofía estoica como la budista nos invitan a cultivar la autotransformación y el desarrollo personal. Nos enseñan a ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones y a trabajar constantemente en nuestro crecimiento espiritual y emocional. La mente humana también tiene la capacidad de experimentar la conexión con los demás. La filosofía estoica y budista nos enseñan a cultivar la empatía y la compasión hacia los demás. Nos invitan a reconocer nuestra interconexión con todos los seres vivos y a actuar desde un lugar de amor y comprensión. La mente humana también es capaz de experimentar estados alterados de conciencia. Tanto la filosofía estoica como la budista han explorado prácticas y técnicas para alcanzar niveles más elevados de conciencia y percepción. Estos estados pueden ser alcanzados a través de la meditación profunda, la introspección y la contemplación. Además, estas filosofías también nos enseñan a cultivar la atención plena en nuestra vida diaria, lo que nos permite vivir en el presente y experimentar una mayor claridad mental y emocional. Otro hecho psicológico interesante es nuestra capacidad para aprender y desaprender. La mente humana tiene la capacidad de adquirir y procesar nueva información, pero también de deshacerse de creencias y patrones de pensamiento que ya no nos sirven. Tanto la filosofía estoica como la budista nos animan a cuestionar nuestros propios pensamientos y a estar abiertos al aprendizaje continuo y la transformación personal. En la mente humana también se encuentra la capacidad de establecer conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados. La filosofía estoica y budista nos enseñan a ver la interconexión de todos los aspectos de nuestra vida y a encontrar significado en las coincidencias y sincronicidades. Nos invitan a explorar nuestras intuiciones y a confiar en nuestra sabiduría interior para tomar decisiones y encontrar soluciones a los desafíos que se nos presentan. Además, la mente humana tiene la capacidad de crear imágenes y visualizaciones poderosas. Tanto la filosofía estoica como la budista nos animan a utilizar la visualización creativa como herramienta para manifestar nuestros deseos y metas. Nos enseñan a enfocar nuestra atención en la imagen mental de lo que queremos lograr y a trabajar desde ese estado de visualización para hacerlo realidad. Otro hecho psicológico fascinante es la capacidad de las personas para encontrar la belleza en la imperfección. La filosofía estoica y budista nos enseñan a apreciar la naturaleza cambiante de la vida y a encontrar la belleza en la vulnerabilidad y los errores. Nos invitan a aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás y a cultivar la comprensión y la aceptación incondicional. La mente humana también tiene la capacidad de desarrollar la resiliencia emocional. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a enfrentar las adversidades con valentía y a encontrar fuerza en medio de la dificultad. Nos invitan a aceptar las emociones negativas como parte natural de la vida y a aprender a manejarlas de manera saludable. Otro hecho psicológico sorprendente es la capacidad de las personas para experimentar la gratitud.
Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a apreciar y valorar lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Nos invitan a cultivar la actitud de gratitud y a reconocer las pequeñas cosas que nos brindan bienestar y felicidad en nuestra vida diaria. Además, la mente humana tiene la capacidad de desarrollar la empatía y la comprensión hacia uno mismo. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a ser amables y compasivos con nosotros mismos, a aceptar nuestras limitaciones y a cultivar el amor propio. Nos invitan a tratarnos con amabilidad y a reconocer nuestra propia valía. La mente humana también posee la capacidad de experimentar un profundo sentido de asombro y admiración. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a apreciar la belleza y la maravilla del mundo que nos rodea. Nos invitan a conectarnos con la naturaleza, a contemplar un amanecer o a disfrutar de la belleza de una obra de arte para despertar nuestra capacidad de asombro y gratitud. Otro hecho psicológico sorprendente es la capacidad de las personas para cultivar la paciencia. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a aceptar y fluir con el ritmo natural de la vida, a no apresurarnos y a confiar en que todo sucede en el momento adecuado. Nos invitan a practicar la paciencia en situaciones desafiantes y a entender que cada experiencia tiene su propio propósito y aprendizaje. Además, la mente humana tiene la capacidad de experimentar el perdón y la liberación emocional. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a soltar el resentimiento y la ira, a perdonar a los demás y a nosotros mismos. Nos invitan a practicar el autocuidado emocional, a dejar de lado el pasado y a vivir en el presente con ligereza y paz interior. Un hecho psicológico fascinante es la capacidad de las personas para desarrollar la resiliencia mental. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a adaptarnos y superar los desafíos de la vida con determinación y fortaleza. Nos invitan a cultivar una mentalidad de crecimiento, a aprender de nuestras experiencias y a mantenernos firmes frente a la adversidad. La mente humana también tiene la capacidad de experimentar estados de plenitud y felicidad duradera. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a encontrar la verdadera felicidad en el momento presente, a través de la gratitud, la compasión y la conexión con nosotros mismos y los demás. Nos invitan a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y a vivir con plenitud y satisfacción. La mente humana también es capaz de experimentar la compasión hacia los demás y hacia uno mismo. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a cultivar la compasión como una cualidad esencial para vivir una vida plena y significativa. Nos invitan a ponerse en el lugar de los demás, a comprender su sufrimiento y a actuar desde un lugar de compasión y comprensión. Además, la mente humana tiene la capacidad de experimentar la alegría y la celebración. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a apreciar los momentos de alegría y a disfrutar de las pequeñas victorias de la vida. Nos invitan a celebrar nuestros logros y a encontrar la alegría en las cosas simples y cotidianas. Otro hecho psicológico sorprendente es la capacidad de las personas para experimentar la gratitud hacia sí mismas. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a reconocer y valorar nuestras propias fortalezas y logros. Nos invitan a practicar la autocompasión y a tratarnos con amabilidad y respeto. La mente humana también tiene la capacidad de experimentar la aceptación y la serenidad. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a aceptar las cosas tal como son y a encontrar la paz interior en medio de la incertidumbre y el cambio. Nos invitan a fluir con la vida y a confiar en el proceso. Además, la mente humana tiene la capacidad de experimentar la conexión con el universo. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a reconocer nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. Nos invitan a cultivar la conciencia de que somos parte de algo más grande y a vivir desde un lugar de armonía y unidad. Un hecho psicológico fascinante es la capacidad de las personas para desarrollar la creatividad y la imaginación. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a explorar nuestra creatividad y a utilizar la imaginación como una herramienta para encontrar soluciones a los desafíos de la vida. Nos invitan a ser innovadores y a pensar más allá de los límites establecidos. La mente humana también tiene la capacidad de experimentar la alegría y el amor incondicional. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a amar y apreciar a los demás sin condiciones ni expectativas.
Nos invitan a abrir nuestros corazones y a permitir que el amor fluya libremente. Además, la mente humana tiene la capacidad de experimentar la conexión con el yo superior. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a conectar con nuestra esencia más profunda y a encontrar la sabiduría y la guía interna. Nos invitan a confiar en nuestra intuición y a vivir desde un lugar de autenticidad y propósito. Un hecho psicológico sorprendente es la capacidad de las personas para experimentar la esperanza y la resiliencia. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles y a superar los obstáculos con determinación y fuerza. Nos invitan a cultivar una mentalidad positiva y a creer en nuestras propias capacidades. La mente humana también posee la capacidad de generar ideas innovadoras. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a pensar de manera creativa y a buscar nuevas soluciones a los problemas. Nos invitan a desafiar las limitaciones y a explorar nuevas posibilidades. Además, la mente humana tiene la capacidad de experimentar la plenitud y el sentido de la vida. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a encontrar un propósito más grande en nuestras vidas y a vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias. Nos invitan a buscar la realización y la felicidad en el servicio a los demás y en vivir una vida auténtica y significativa. Un hecho psicológico fascinante es la capacidad de las personas para desarrollar la comprensión y la sabiduría. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a buscar el conocimiento y a cultivar la sabiduría a lo largo de nuestra vida. Nos invitan a aprender de nuestras experiencias y a buscar la verdad y la comprensión en todas las áreas de nuestra vida. La mente humana también tiene la capacidad de experimentar la abundancia y la prosperidad. Tanto la filosofía estoica como la budista nos enseñan a cultivar una mentalidad de abundancia y a ser agradecidos por todo lo que tenemos. Nos invitan a confiar en que el universo nos proveerá de todo lo que necesitamos y a vivir con gratitud y generosidad. En conclusión, la mente humana es un tesoro inmenso de capacidades y potencialidades. Tanto la filosofía estoica como la budista ofrecen enseñanzas valiosas para cultivar la paz interior, la compasión, la gratitud, la serenidad y muchas otras cualidades que nos permiten vivir una vida plena y significativa. En conclusión, la mente humana es un misterio fascinante que nos permite adaptarnos a situaciones difíciles, encontrar significado y propósito en la vida, cultivar la serenidad y la calma interior, cambiar y crecer a lo largo de la vida, experimentar la conexión con los demás, desarrollar estados alterados de conciencia, aprender y desaprender, establecer conexiones entre conceptos, crear imágenes y visualizaciones poderosas, encontrar belleza en la imperfección, desarrollar resiliencia emocional, experimentar gratitud, empatía y comprensión, experimentar asombro y admiración, cultivar la paciencia, experimentar el perdón y la liberación emocional, desarrollar resiliencia mental, experimentar plenitud y felicidad duradera, cultivar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, experimentar alegría y celebración, experimentar gratitud hacia uno mismo, experimentar aceptación y serenidad, experimentar conexión con el universo, desarrollar creatividad e imaginación, experimentar alegría y amor incondicional, experimentar conexión con el yo superior, experimentar esperanza y resiliencia, generar ideas innovadoras, experimentar plenitud y sentido de la vida, desarrollar comprensión y sabiduría, experimentar abundancia y prosperidad. Tanto la filosofía estoica como la budista ofrecen enseñanzas valiosas para cultivar estas cualidades y vivir una vida plena y significativa.